Hola, ¿qué tal? Los seres humanos somos emocionales desde que nacemos hasta que morimos. Las emociones funcionan como si fueran señales, impulsos que nos dan información, nos ayudan a reaccionar. Generan una increíble actividad energética y mental precisamente para ayudarnos a dar una respuesta. ¿Te imaginas qué triste sería si nosotros no tuviéramos emociones? Si todo fuera igual. Qué aburrido, ¿no? Las emociones bien gestionadas nos ayudan precisamente a evolucionar, a tener éxito, a estar saludables. Sin embargo, si no sabemos gestionarlas, nos hacen sentir mal, no nos ayudan a tener éxito, nos llevan prácticamente a fracasar y nos enferman. Por eso hoy te platico de este importante tema en 3 puntos. ¿Qué es una emoción y qué genera en nosotros? ¿Cuántas emociones hay? ¿Y es lo mismo una emoción y un estado de ánimo? Yo soy Arturo Muro. Gracias por estar aquí. Te invito a que te suscribas al canal, que le des like y que lo compartas si es que no lo has hecho. ¿Qué es una emoción y qué genera en nosotros? Partiendo de la definición de emoción que viene del latín emotio, es movimiento o impulso. Es algo que sentimos y que nos ayuda a actuar. Hay muchas definiciones de en sí lo que es una emoción. A mí me gusta mucho esta. Una emoción es un estado psicológico complejo que implica 3 componentes distintos. Una experiencia subjetiva, una respuesta fisiológica y una respuesta conductual o expresiva. ¿Y qué genera en nosotros la emoción? Pues una respuesta subjetiva. Es una experiencia en cada persona de acuerdo a sus creencias y expectativas. Por eso es que 2 personas similares en una misma situación tienen reacciones diferentes. También genera una respuesta fisiológica. Es lo que sentimos en nuestro cuerpo, en nuestros órganos. Ejemplo, se empieza a acelerar el corazón, tenemos sudor o un nudo en el estómago. También tenemos una respuesta conductual. Nos hacen reaccionar de cierta manera. Lo normal es que ante un peligro inminente, ejemplo ante un león, pues corres, atacas o te quedas paralizado. Las creencias culturales también juegan un papel importante en la forma de expresar y de interpretar las emociones. Por ejemplo, en Japón, las personas tienden a ocultar las manifestaciones de miedo o de disgusto cuando se encuentran en presencia de una figura de autoridad. ¿Cuántas emociones hay? Pues hay muchas clasificaciones, pero hay una famosa de Paul Ekman, donde estableció en 1972 inicialmente 6 emociones básicas. Y él decía que son innatas y uno responde con mayor rapidez a un estímulo y es fácil interpretarlas por las expresiones, por los gestos. Y para él son miedo, tristeza, ira o rabia, alegría, sorpresa y asco. Miedo, por ejemplo, es la sensación de pérdida en el futuro, por una amenaza, por un peligro o dolor del futuro. Tristeza, por otro lado, es la sensación de pérdida en el pasado. Alguna pérdida, un dolor relevante, pero algo que ya pasó. Ira o rabia es la sensación de enfado o de molestia que se siente ante una injusticia, ante un obstáculo o una amenaza. Alegría es una sensación de ganancia. Cuando logro lo que quiero, cuando estoy con las personas que amo, es una sensación de bienestar o felicidad. Sorpresa es un malestar o asombro ante algo inesperado. Asco, por otro lado, es una condena o un intenso desagrado, ¿no? Algo que te molesta. Poco más adelante, en la década de los 80s, Robert Plutchik
introdujo otro sistema de clasificación y le llamó la rueda de las emociones. Y él decía, pues es que las emociones se pueden mezclar, como un pintor mezcla los colores. Y él sugiere que hay 8 dimensiones emocionales primarias y estas son contrapuestas en sí y se pueden ir combinando. Entonces, por ejemplo, por un lado dice de las básicas, de las primarias dice es el odio, pero por otro lado tiene el opuesto la admiración, o la pena y el opuesto éxtasis, o el asombro contra vigilancia, o terror contra furia. Y de aquí se van derivando otras. Entonces, por ejemplo, en el caso, a lo mejor yo tengo admiración, busco aprobación de alguien, pero por otro lado le tengo miedo o temor, y eso me genera sumisión. O tengo alegría y a la vez tengo confianza, aprobación, se genera amor. Por otro lado, logro anticiparme a algo y a la vez estoy sereno, alegre y eso me genera optimismo. Entonces, así se van combinando cada una de las emociones de esta rueda, ¿no? Y 3, ¿es lo mismo una emoción y un estado de ánimo? Aunque a veces pareciera que sí, y como que los intercambiamos y los usamos de manera indistinta, en realidad pues no son iguales. Hay diferencias importantes. Por ejemplo, una emoción es más intensa que un estado de ánimo. La duración en una emoción es muy rápida, muy breve, de segundos. Y en un estado de ánimo dura mucho más, puede durar minutos, horas o días. Las causas en una emoción son muy puntuales, por motivos claros, y en un estado de ánimo no están tan claras esas causas. La emoción es más difícil controlarla, sin embargo un estado de ánimo es más manejable. Ahora imagínate cuando hay una emoción de baja vibración, lo comentamos en un video anterior, que tenemos emociones de alta vibración como la alegría, el amor, y de baja vibración, más densas, más lentas, como la tristeza, el miedo. Nos favorecen a nosotros los que tienen más alta vibración. Imagínate que de pronto tenemos emociones de baja vibración, un temor, un miedo, una depresión. Imagínate que las tenemos en un trauma, en un bloqueo emocional, pues si ese entre más tiempo dure en nosotros, nos está haciendo vibrar en esa baja vibración y nos está generando un daño, nos está enfermando en general nosotros o específicamente en el órgano donde se ubica dicha emoción. Ahora que ya conoces un poco más de las emociones, lo que es en sí una emoción, lo que nos genera, cuánta riqueza y variedad de emociones hay, cómo se van mezclando y generando y cómo nos están dando información, y también la diferencia entre un estado de ánimo y realmente una emoción, y si esa emoción es positiva, pues qué padre, pero si es negativa, si nos está impactando de manera negativa, a nosotros nos puede enfermar. Veíamos que hay de alta vibración que nos ayuda mucho, pero las de baja vibración, si se quedan en nosotros, nos están dañando, y si se quedan atrapadas, pues es un daño permanente que está generando en nosotros. Así que ahora depende de ti, de cómo gestionar mejor las emociones que vives en el día a día. En un próximo video voy a hablar precisamente de este tema, de cómo se generan esas emociones, sobre todo las que nos impactan negativamente, y cómo podemos gestionarlas. Te espero en el próximo video. Hasta pronto. Saludos.